Programa de Educación Ambiental Ciudadana para la Prevención de Incendios Forestales y Conservación de la Biodiversidad. En esta segunda parte del módulo 1 de Cambio Climático hablaremos de eras geológicas y antropoceno y también de consecuencias del cambio climático. Vamos al primer tema. La geología es la ciencia que estudia el origen y evolución de la Tierra. Los geólogos estudian en millones de años, a diferencia de los arqueólogos que estudian en miles de años. Los arqueólogos se dedican a la capa superior y buscan los vestigios humanos de hace 10.000 años sobre todo y de ahí para adelante, en algunos casos también de algunos hasta 70.000 años atrás y algunos estudios más anteriores. En el caso de los geólogos, ellos estudian millones de años y muchos millones de años, estudian no tanto estudian los organismos, sobre todo la rama que se llama paleontología, pero el geólogo estudia la química de los suelos, los distintos estratos y cómo la Tierra ha ido evolucionando. Hablando de estas evoluciones y estos estratos, hay un estrato denominado antropoceno, un concepto relativamente nuevo que se está proponiendo en el sentido de identificar un estrato superior creado por la propia acción humana, visible básicamente por los contaminantes que hay en este estrato superior. Hablamos ahí de contaminantes atmosféricos, contaminación en las aguas y también contaminación en el aire. Pero sobre todo lo podemos estudiar en la Tierra, que es más fija, donde podemos observar estos estratos, por ejemplo, en emisiones de distinto tipo de contaminantes, algunos de ellos acumulados incluso en la Antártida, en los hielos. E incluso algunos hablan de la contaminación de las bombas atómicas y todo el desarrollo nuclear que se dio a mediados del siglo XX. Por suerte esas pruebas ya han parado, pero eso dejó huella en lugares tan distantes como los polos. En el esquema podemos ver justamente los distintos estratos que estudian los geólogos que caracterizan las épocas terrestres de acuerdo al momento en que se produjeron, desde el arcaico, hace más de 25 billones de años, pasando en la mitad de nuestro esquema, que vemos ahí como ilustración, por el Jurásico, desde 2.000 millones de años hasta 1.500 millones de años atrás, que es la época en la cual predominan los dinosaurios, y de la cual tenemos vestigios geológicos alrededor del mundo, en distintas partes donde esos estratos están aflorados y son visibles, y los podemos estudiar, hasta llegar a las épocas más recientes, como el Holoceno, que se inicia aproximadamente hace 10.000 años atrás, coincidentemente con el desarrollo de la agricultura y el paso del ser humano desde ser cazadores-recolectores en bandas nómades a la sedentarización, el inicio de la agricultura y el comienzo de un impacto más local del ser humano. El antropoceno, que es una capa que no tenemos dibujada aquí, sería la que se habría iniciado hace pocos años. Hay discusiones, algunos incluso la hacen coincidir con el Holoceno, otros hablan de que el antropoceno se habría iniciado desde 1950 en adelante, con el gran auge económico, otros lo cifran en la revolución industrial, aproximadamente en 1850 en adelante. Discusiones más, discusiones menos. En la actualidad se habla de esta nueva capa del antropoceno, que es muy relevante porque es la primera capa en la cual es la acción humana la que la caracteriza y está dejando huella. Ese tipo de huellas las podemos ver incluso en los hielos de los polos, donde hay acumulación de materiales radiactivos por las pruebas nucleares realizadas durante el siglo XX, como también por los sistemas de refrigeración antiguos que tenían clorofluorocarbonos, los CFC, elementos muy contaminantes que se pueden rastrear hasta en los polos, hasta en los hielos de los polos, y una serie de distintos impactos, como lo podemos ver en los mares, con los mares de basura, etcétera, que están creando esta verdadera capa de contaminación que refleja un impacto global de la humanidad sobre la biosfera. También lo vemos en la menor biodiversidad y en la transformación de ecosistemas planetarios. Con ello, algunos científicos, de que estaríamos llegando a una era geológica creada por la acción humana, lo cual es inédito. Otra forma de ver las eras geológicas en este esquema
similar al anterior, en el cual vemos una envolvente desde los años pretéritos, desde la formación incluso del sistema solar, en una escala de tiempo incluso mayor que la anterior, hasta llegar al cuaternario, que en su última etapa coincide con lo que denominamos el Pleistoceno, el Holoceno, y luego esta capa de la que hablábamos del Antropoceno, esta capa creada por la acción del ser humano. Como esbozamos en una lámina anterior, la discusión de cuándo se inicia el Antropoceno está recién abierta porque es algo que se postula recientemente. Algunos plantean que es con la llegada del hombre al Nuevo Mundo, a América, en el 1492, hace 500 años. Otros lo cifran aproximadamente en la mitad del siglo XX, en el 1950, con la gran aceleración económica post Segunda Guerra Mundial. Algunos se remontan un poquito más atrás, a la Revolución Industrial, aproximadamente en el 1800, 1850, cuando con las máquinas a vapor y otras se empieza a dar una transformación total desde sistemas medievales de producción, básicamente agrarios, a sistemas industriales. Incluso algunos postulan que va más atrás, coincidentemente con el Holoceno, hace 10.000 años atrás, con el inicio de la agricultura. Sea cual sea el origen de tiempo, lo que sí es relativamente hay consenso es que la acción humana está creando una capa propia y esta está dejando impactos no menores, como vemos en la foto de abajo a la derecha, arrozales en China de grandes extensiones y con grandes emisiones de metano, o lo que mencionábamos anteriormente como los mares de basura, abajo a la izquierda, la mina de Chuquicamata, al medio a la derecha, y etc. Hay significados poderosos en esta imagen que vemos acá, la imagen de la Tierra vista desde la Luna, desde una misión un año anterior a la llegada del hombre a la Luna, en 1968, puesto que esta imagen captada desde un vehículo no tripulado, desde la Luna a la Tierra, por primera vez nos permitió ver a la Tierra como un sistema finito, no como un lugar infinito, sino que tiene límites. Lo sabíamos desde hace muchos siglos, esa fue una discusión larga, pero lo relevante en el fondo es que nos permite vernos desde afuera y tomar conciencia respecto del rol y responsabilidad humana en la marcha del planeta. Esta idea del humano capaz de crear una capa geológica, de ser en el fondo una fuerza geológica, es muy relevante. Eso nos plantea ciertos dilemas del rol de la humanidad, presente y futuro. Sabemos que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años antes del presente. Y debemos estar más o menos, por lo que se cree, lo que se conoce, estudiando por parte de los astrónomos en otros sistemas solares, debemos estar más o menos en la mitad de la vida del Sol. O sea, tiempo hay bastante, la verdad. Son miles y millones de generaciones de seres humanos. Lo que no tenemos tan claro es si vamos a poder mantener las condiciones en la Tierra compatibles con la vida humana. La verdad es que todos los problemas ambientales nos afectan básicamente al ser humano y a la flora y fauna asociada en cada uno de los lugares del planeta. Pero la tierra, el agua, el aire probablemente sobrevivirán mucho más allá de la humanidad. El problema es básicamente para nosotros. Si nosotros generamos cambio climático y eso nos afecta, afectará nuestra economía, la disponibilidad de agua, la estabilidad política. Entonces, el dilema es pasar de una visión en el cual el ser humano está en el centro, más que en el centro, en la cúspide, dominando el resto de la naturaleza, a una visión ecológica en la cual el ser humano es parte de los distintos componentes de la naturaleza en una vida interdependiente y equilibrada. Ahora retomaremos la temática del cambio climático, tratada en la parte 1 de este módulo, para referirnos a los principales gases de efecto invernadero, los sumideros de carbono, o las formas de secuestro de carbono, y las principales consecuencias del cambio climático. Respecto de los principales gases de efecto invernadero, o GI en su acrónimo, los dos más relevantes tal vez sean el dióxido de carbono, el CO2,
que es la unidad de medición efectivamente de los gases de efecto invernadero, y el metano, que es un gas menos abundante en sus emisiones y en sus concentraciones, el CH4, pero que tiene un poder de generación de cambio climático incluso 21 veces mayor que el dióxido de carbono. Otros gases relevantes son el óxido nitroso, el ozono o el vapor de agua. Abajo en la lámina podemos ver el aumento en las concentraciones a partir del año 1750, impulsado por el crecimiento económico y demográfico. Sumideros. Las fuentes naturales de gases de efecto invernadero mantienen una relación de balance con los sistemas naturales de la Tierra y los sistemas atmosféricos. El problema son las fuentes antropogénicas, que aportan una cantidad de contaminantes, de emisiones de gases de efecto invernadero, que rompen el equilibrio que la Tierra tenía, generando el efecto indeseado del cambio climático antropogénico. Los sumideros naturales han actuado por milenios, por ejemplo, generando hidrocarburos como el carbón, el petróleo, el gas natural en depósitos en los fondos de mares y lagos, los depósitos de metano, de materia orgánica, la formación de rocas calizas, entre otros. Actualmente los sumideros en actividad, podríamos decir, son los océanos y los bosques en formación. Tal vez el más notable sea el secuestro de carbono que se realiza a través de la fotosíntesis. Por tanto, es tan importante cuidar bosques y mantener procesos naturales. Del cambio climático. ¿Por qué es relevante? ¿Qué es lo que pasa si hay más cambio climático o menos? Esto también es discusión entre los distintos líderes mundiales. Porque obviamente hay lugares que incluso pueden ser favorecidos por el cambio climático. Pensemos en zonas muy frías como Siberia, partes de Canadá, etc. Puede ser que son lugares donde habitan seres humanos en condiciones complejas, pero que han logrado desarrollar sistemas de asentamiento humano y de explotación económica. Puede ser que esos lugares se vean hasta beneficiados por algunos grados de temperatura más. El problema es que hay otras zonas donde este equilibrio es precario y también se pueden generar efectos globales muy complejos. ¿Cómo cuáles? Bueno, el aumento de las temperaturas promedio, que ya se sabe de un aumento ya cercano a los 1,5 grados por sobre la temperatura de los siglos anteriores, y eso es complejo porque los científicos concuerdan que sobre 2 grados, o sea, estamos cerca de ese límite, ya los efectos pueden ser muy perniciosos para la humanidad y para el buen desarrollo de todas las interacciones en la Tierra. Pueden ser muy complejos para los cultivos y para las heladas, que se alteren los patrones comunes. Y para las precipitaciones, ¿para qué decirlo? Bien sabemos, hoy día estamos frente a una mega sequía que ya lleva 10 años en el caso del Chile central, centro-sur. No necesariamente no está claro todavía que esta sea solo reflejo del cambio climático o sea parte de los ciclos naturales de variaciones del clima, que los hay, siempre los ha habido, pero acentuados en contexto de cambio climático se vuelven mucho más complejos o motivados, eso está en estudio. Lo que sí sabemos es que lagunas como Aculeo, por ejemplo, ya no existen hace unos pocos años. Muchos de los ríos en los cuales nos bañábamos cuando niños tienen menos agua o simplemente ya no existen. Uno, porque han sido utilizados y reconducidos sus recursos, y o también porque llueve menos y hay menos capacidad de retención en las cuencas, menos vegetación, etcétera, etcétera. Mayor cantidad de sequías, por tanto, olas de calor, lo estamos experimentando, y eso trae consecuencias, como vimos en otra clase, respecto de la cantidad y el impacto de los incendios forestales. El aumento de los niveles del mar, que era un poco lo primero que sabíamos respecto de cambio climático, la relevancia de que subiera el nivel del mar y algunas zonas quedaran inundadas. Las inundaciones que puede generar eso, porque no es lo mismo enfrentar un temporal, por ejemplo, si se tiene medio metro más alto como nivel del mar, porque se han derretido hielos. Entonces, las ciudades probablemente no las vamos a poder elevar
1 metro para arriba. Se pueden construir muros, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todo tiene un límite. Y bueno, la disminución de hielos y nieves, el Ártico seriamente comprometido y se pronostica su desaparición pronta, es distinta a la situación de la Antártida, pero también lo vemos en los distintos glaciares en Chile, por ejemplo, por una realidad más cercana, que son tan importantes para alimentar a los ríos cuando no hay precipitaciones, o sea, durante el verano. Y bueno, muchos de ellos, la mayor parte de los glaciares retroceden en forma dramática. Te invitamos a revisar los siguientes módulos y el material de apoyo, donde encontrarás videos de la biodiversidad presente en la zona central, actividades educativas y material didáctico.